Buenos días, mis hermanos que están aquí congregados, allá afuera, acá adentro y allá conectados por Facebook o por YouTube. Miren, antes de iniciar quiero decirles que como cristianos, como ciudadanos de México, debemos estar muy atentos para presentar el Evangelio, para combatir toda enseñanza de la palabra de Dios ante los embates que hay contra la palabra de Dios, contra la familia, contra los niños. Seguramente han estado algunos de ustedes viendo que si una ley para cambiar el sistema de justicia de México y andan muchos ahí preocupados, pero por abajito están pasando leyes como la ley de igualdad y autonomía progresiva de la mujer, la ley de igualdad y autonomía progresiva de la niñez y la adolescencia, donde prácticamente los padres de familia perdemos la patria potestad legalmente sobre nuestros hijos. Es impresionante, mientras se discuten cosas por aquí y por allá, este gobierno que tiene bases y principios contrarios a la palabra de Dios, ya está cumpliendo pues una agenda global que va contra principios bíblicos, contra la familia, contra el matrimonio. Entonces no nos distraigamos, presentemos el Evangelio, defendamos las verdades del Evangelio. Si en una charla con alguien vemos que alguien es pro aborto, pro todas estas cosas que la Biblia condena, no callemos. Si ellos no callan, si ellos lo exponen, el cristiano debe estar presentando la única verdad. Tenemos la verdad, ¿por qué callar? Si ellos hablan con engaños, cambian leyes para quedarse con nuestros niños, para desviarlos del propósito para el que Dios los creó, pues nosotros no nos callemos, hermanos. Voy a tratar a ver si en uno de estos martes tocamos estas leyes, que insisto, no se hace mucho ruido porque todo el mundo está con lo de la ley del sistema de justicia mexicano, que en fin, pero ahí están metiendo leyes que lo habíamos comentado ya hace varios meses, lo que iba a pasar en México y lo que ya está sucediendo. Entonces, el cristiano es la sal del mundo. Si la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser pisoteada. Si como cristianos no salimos y presentamos la verdad, nos van a pisotear. Entonces ya estaremos tocando eso, pero hoy vamos a la segunda parte. Yo creo que nos va a llevar por lo menos 3. La segunda parte del tema: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y lo estamos basando pues en el versículo que dice justamente esto, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es una verdad, una promesa maravillosa que dice aquí que es para un grupo de personas. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Y Pablo dice, y sabemos, el cristiano debe saber, el cristiano no debe ser ignorante de las Escrituras. Estaba leyendo cómo en tiempos de la Reforma Protestante, cuando varios sacerdotes vinieron a las Escrituras, Calvino, Agustín y varios, decían es tiempo de volver a la palabra de Dios porque la gente desconocía, solamente recibía lo que una religión les decía y dejaron de lado la Biblia. Pero el cristiano debe saber, el cristiano debe estudiar, debe escudriñar, debe estar, como dice aquí, sabiendo, entendiendo, comprendiendo que a los que aman a Dios, en este caso, todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué evidencia hay
de uno que ama a Dios, pues ya lo vimos, Juan 14:15, guarda sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de uno que ama a Dios no es que le dice te amo y puede estar cantando en una iglesia y te amo y Dios eres lo máximo, pero si no guarda sus mandamientos, no ama a Dios. Porque dice Juan 14:24 que el que no me ama, ¿qué dice ahí? No guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces veíamos hace 8 días Romanos 8:28 que necesitamos saber, discernir, entender que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y veíamos que la expresión ayudan a bien habla de que colaboran, de que operan, actúan a favor nuestro. Todo lo que Dios permite, todas las cosas que a veces catalogamos como buenas, regulares, y otras decimos, no, esto que me pasó fue malísimo. Bueno, aún esas cosas obran a nuestro favor, a los que aman a Dios. Todas, buenas y malas. Dios permite cosas buenas y cosas malas según su soberanía y su propósito que veremos en un momento. Pero Dios hará que todas las cosas, incluso esas aparentes tragedias que podemos vivir, operen a nuestro favor. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Que todas las cosas, si soy un cristiano de veras, que en consecuencia amo a Dios, todas las cosas van a ayudar a bien a mi vida. Y esa ayuda a bien, decíamos hace 8 días, es primordialmente espiritual. Esas cosas ayudan a un bien primordialmente espiritual. Si bien Dios nos puede bendecir en una necesidad material, suplir nuestras necesidades, Él dice que si buscamos primeramente su reino de Dios, Él nos añade las demás cosas, pero todas las cosas ayudan a bien, habla de un bien mayor, de un beneficio superior y que es netamente espiritual. El bien que dice Romanos 8:28, para el que ayudan todas las cosas, es primordialmente espiritual. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Y veamos que Dios tiene un propósito, es su propósito. Yo les hacía el énfasis, dice, a los que conforme a su propósito. En la falsa enseñanza de la prosperidad es Dios quiere cumplir tus propósitos, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere tú, o sea, sigue el egoísmo. En la palabra de Dios dice conforme a su propósito, no el tuyo, no el mío, su propósito que por supuesto siempre será mejor que cualquiera de nuestros propósitos que podamos tener. ¿Y cuál es ese propósito? Ahí nos quedamos, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es ese propósito en el que todas las cosas ayudan a bien? Dice aquí, para que seamos hechos conforme la imagen de su Hijo. Lo que Dios se ha propuesto cuando alguien viene a Cristo arrepentido de sus pecados y cree en Jesús, ese día Dios empieza a cumplir su propósito eterno en ti y en mí. Y esto implica que quiere formar a Cristo en ti y en mí. Ese es el propósito de Dios, que seamos hechos conforme a su imagen. Por eso dice el 29, y voy a hacer aquí una breve explicación de algo que hemos visto en otras ocasiones. Dice, a los que antes conoció, también los que predestinó. Y ahí esa palabra de repente a muchos cristianos los confunde. Entonces ya estamos predestinados, yo no tengo que hacer nada, ya hay una predestinación, o sea, yo pues soy prácticamente un títere y ya todo está predestinado. Pero vean lo que dice aquí primero, dice,
a los que antes conoció. Y esa palabra está en tiempo pasado, conoció. Y esa palabra es una palabra griega proginosko, que significa algo que se sabe antes de que suceda. Significa saber o conocer de antemano. Esta cualidad del conocimiento, es decir, de conocer las cosas antes de que sucedan, es una cualidad única y exclusiva ¿de quién? De Dios. Dios sabe todas las cosas antes de que sucedan. Él conoce todo de ti, de mí. Él sabía quién iba a ganar la presidencia en México, en Argentina, que hoy ibas a venir, o Él sabía quién no iba a venir hoy, porque Él lo sabe todo, presente, pasado, futuro. Y en el caso de nosotros como cristianos, Él, por supuesto, tiene un propósito, porque Él nos conoció. Ahorita voy a explicar eso. Pero para que se den una idea del conocimiento de Dios que rebasa nuestro entendimiento, porque Él sabe todo, dice el Salmo 139, versículo 4. Fíjense esto que el salmista nos lo pone para que nos demos una idea del conocimiento de Dios de todas las cosas, incluso antes de que sucedan. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, ¿qué dice ahí? Tú la sabes toda. Yo todavía ni he hablado y Él ya sabe lo que voy a decir. Es una expresión para que nos demos idea que Dios lo sabe todo, pasado, presente, futuro. Dios conoce a todos, y cuando vemos en Romanos 8:29, a los que antes conoció, Él sabía y sabe de cada persona en este mundo quién aceptaría a Cristo y quién lo rechazaría. Él sabe quién aceptará a Cristo genuinamente y quién lo rechazará. Él ya lo sabe. Y en base a eso Él ya trazó un destino para los que se van a condenar, no porque Dios sea injusto, sino porque rechazaron la gracia de la obra de Cristo. Pero Él ya lo sabe, porque Él dice, hablando de los cristianos, a los que antes conoció. Él ya te conocía y me conocía desde antes que naciéramos. Él ya nos conocía, Él sabía qué día, a qué hora, en qué minuto y en qué segundo tú y yo, arrepentidos de nuestros pecados, creeríamos en Cristo como Señor y Salvador. Él sabía que yo una noche del 18 de diciembre de 1988 le iba a entregar mi vida a Jesucristo. Él sabía la hora, el minuto exacto. Ni yo mismo sabía, porque escuché el Evangelio por varias veces y repetí muchas oraciones, pero Él sabía, Él te conoció, Él me conoce. Es el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas. Y en base a eso, Él nos eligió. Miren lo que dice 1 Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y vean el versículo 2. Elegidos, Dios elige, pero ¿será que Dios elige a este me cayó bien para ser salvo? Ese no me cae bien. No, dice, elegidos según ¿qué? Según la presciencia de Dios Padre. La palabra presciencia, es previo, y ciencia, conocimiento, según el conocimiento previo. ¿Por qué te eligió a ti si has nacido de nuevo? ¿Por qué me eligió a mí? Porque Él ya sabía que arrepentidos de nuestros pecados creeríamos en Él. Ahí combate esta doctrina entre cristianos que dicen, no, es que Dios ya eligió, y si te eligió, pues ya te eligió, y si no te eligió, pues ya no hay manera. Pero Él elige según ¿qué? Según la presciencia. Es decir, el conocimiento previo. ¿Por qué te escogió? Porque Él sabía que arrepentido de tus pecados creerías en Jesús. Y según su conocimiento previo, Él te eligió. Amén. Cristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí,
yo os elegí. Pero ¿en base a qué los eligió? Al conocimiento previo de todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Esto yo sé que de pronto nuestra mente dice, a ver, pero entonces yo decidí o no decidí, porque hay corrientes que te dicen el ser humano está totalmente muerto espiritualmente, no pudo elegir no pudo elegir a Cristo. Si está muerto, ¿cómo iba a arrepentirse? Y entonces no entienden esta parte, pero cuando alguien te predicó el evangelio y tú en tu voluntad y tu deseo te arrepentiste de tus pecados, Dios te dio esa gracia del arrepentimiento y creíste en Él, en base a eso, Dios, que ya lo sabía desde mucho antes, te eligió y me eligió. Entonces, por eso regreso al versículo 29. Porque a los que antes conoció, es decir, el que sabe todo de antemano, también los predestinó. Y la palabra predestinar significa trazar un destino. A ver, Dios dice, a ver, Pedrito se va a convertir el 20 de noviembre de 1994. Bueno, yo que ya lo sé, le he trazado un destino. Por cierto, un destino para todo creyente. ¿Cuál es ese destino para el que Dios nos ha trazado un destino? Dice, también los predestinó. La palabra predestinar, prorizo, significa determinar desde antes. También los predestinó. ¿Para qué? Para que seamos, ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dice el versículo 29? Porque venimos del 28 de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y aquí viene su propósito para el que nos destinó, que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Él, sabiendo que tú te arrepentirías de tus pecados, que yo me arrepentiría, que creería en Jesús, Él trazó un destino para todo creyente: formar a su Hijo en nosotros, ser hechos a la imagen de Jesús. Hoy se paran predicadores y dicen, Dios tiene sueños grandes en tu vida, quiere que seas rico, quieres que seas exitoso, famoso, Dios te va a dar, y te empiezan a manipular. ¿Por qué no les dicen la verdad? Dios te predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo. Eso sí es totalmente bíblico y verdadero. Yo no sé si tú vas a ser rico o Dios permitirá pobreza. Yo no sé si serás exitoso en lo que haces o Dios permitirá alguna prueba o aflicción. Yo no lo sé, pero lo que sí puedo decirte con seguridad, que Dios te destinó para ser hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, dejemos de materializar estos versículos o volverlos materialistas, y Dios tiene un destino. Ya veremos en 2 o 3 semanas, no sé, muchas enseñanzas torcidas de la prosperidad, manipulando versículos para reducirlos a que Dios te quiere bendecir materialmente. No, lo que Dios quiere primordialmente es formar a su Hijo en ti y en mí. Ahí lo dice, para que fuesen, ¿qué dice ahí? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Saben que la palabra hecho, de hacer, es una palabra griega poiello? Poiello, así se oye. Poiello. Hay quien cree que de ahí se deriva la palabra poema, poiello, y que de ahí se deriva la palabra poema. Pero bueno, significa una obra hecha, una hechura de Dios. Fíjense, Dios nos hizo físicamente a toda la humanidad. Todo ser humano es una criatura de Dios. Amén. Eso es indudable. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? A los que le recibieron, Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero todos son criaturas de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios en los que le han recibido? Dice
que Él hace una hechura para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que Dios permite, bueno y malo en nuestra vida, obrará para bien para que se cumpla ese propósito. Y si no entendemos, hay Dios sabio, soberano, un Dios de amor que al que ama disciplina, va a hacer lo necesario para cumplir este propósito. Él quiere que tú seas hecho a la imagen de Jesucristo. La palabra imagen la hemos estudiado varias veces en varios momentos. Es la palabra griega eikon y que significa una copia exacta. Dios quiere que tú y yo seamos una copia exacta de Cristo en carácter, en conducta. Cristo que fue amoroso, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo que fue compasivo, que cuando vio a la gente perdida tuvo compasión de ellos. Cristo que fue obediente, santo, justo. Él quiere hacer lo mismo en ti y lo mismo en mí. Quiere hacer una copia. Vean cómo hoy el mundo quiere imitar al mundo. Las niñas quieren imitar a ciertas cantantes, los hombres a ciertos cantantes. El otro día un joven dice, no, es que hay un cantante, Bonnie, a ver los que lo escuchan, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Yo quiero ser como ese. Esa es la imagen de un hombre hoy en día, pero esos son sus íconos. De hecho, de la palabra icón, que se utiliza ahí en Romanos 8:29, viene la palabra ícono. Otros dicen, yo quiero ser como Luis Miguel, ¿no? Otros, yo quiero ser como Shakira. Dios quiere hacerte como su Hijo Jesucristo. Una imagen, no moldearnos al mundo, sino que Él quiere moldearnos como el barro es moldeado por el alfarero. ¿Han visto cómo moldea? ¿Han visto cómo, donde mete la mano y el barro se moldea? Y eso es lo que Dios quiere hacer, porque Él quiere hacer una copia exacta, que tu modelo de vida y mi modelo de vida sea Jesucristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos los cristianos, ya de veras, los que amamos a Dios, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y vean lo que dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Con quién debemos compararnos cómo va nuestra vida espiritual? ¿Con el hermano de al lado, con el pastor, con el predicador famoso? No. ¿Cuál es la medida, la estatura con el que debemos compararnos? Jesucristo. Es un estándar muy alto, pero es lo que Él se ha propuesto, es lo que dice Romanos 8:29, voy a parafrasearlo, dice, porque Él que me conoce de antemano, sabía previamente que yo en mi libre albedrío decidiría por Cristo, me arrepentiría de mis pecados y por esa razón determinó un plan desde antes para hacer de mí una hechura que pueda parecerse cada vez más a Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Hoy se ha rebajado el mensaje del evangelio. Dios quiere cumplir tus sueños. Dios quiere formar a Cristo en ti y en mí, porque finalmente, y lo veremos en otro tema en esta misma serie, todo lo que somos debe ser para glorificar a Dios. Y entre más nos parecemos a Cristo, más glorificamos ¿a quién? A Dios. Entonces repasemos desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y sí, cuando llegamos a Cristo, no nos parecemos en nada. A veces pasan años y ya te pareces un poco más, pero nos falta. Les conté alguna vez que tengo una persona cercana en la familia que hace esculturas, como de una plastilina muy dura, no sé, Rafa, si sabes cómo se llama, pero
un tiempo yo viví ahí en casa de él y las esculturas cuando las empezaba tú no les veías forma de nada y luego agarraba como una espátula y le jalaba y entonces este cuate se equivocó. Al paso de los meses, un día me dijo, ¿te acuerdas lo que estaba haciendo? No, me apantalló la obra. Dices, de eso que no tenía forma y era una obra que te apantallaba. Bueno, eso es lo que está haciendo el Señor. Que tú te puedes ver y decir, Señor, me falta, pero tú oras, obedeces, vienes y Dios está formándote y a lo mejor te da una cincelada y te duele. Y otra cincelada, ay, duele, pero te está formando, está haciendo de ti y de mí un poema, alguien que se parece a Cristo. Y para eso todas las cosas ayudan a ese propósito. Y a veces duele. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? A veces va a doler porque hay mucho de nosotros que tiene que quitar, que tiene que moldear. Necesitamos ser moldeados y a veces batallamos, pero el cristiano sabe que Él quiere formar a Cristo en nosotros. Dice Filipenses 1:6, escuchen lo que dice. Estando persuadido de esto, la palabra persuadido significa completamente seguro. Fíjense, Pablo estaba completamente seguro de ¿qué? Que el que comenzó la buena obra, el que comenzó en nosotros la buena obra, así aunque parecíamos esa escultura que no tenía forma de nada, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó de la buena obra, ¿la va a qué? Perfeccionar. Vean la versión Dios habla hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Y ahí está Dios tratando con nosotros, y ahí está permitiendo cosas buenas y permite cosas que le llamamos malas, tragedias, pero Él está haciendo la buena obra y la va a perfeccionar. La palabra perfeccionar, epiteleo, significa acabar. Significa acabar. Él va a acabar la buena obra. Amén. Vean lo que dice Salmo 138:8. Vean con qué claridad y contundencia dice el salmista esto. Jehová cumplirá mis sueños. ¿Así dice? Jehová cumplirá mis propósitos. No, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él va a cumplir ¿qué? Su propósito. Nuestra carne quiere cumplir mi propósito. Yo quiero esto, yo voy a hacer lo otro, yo he decidido tal, yo quiero hacer. No, el cristiano debe decir, Señor, aquí estoy, moldéame. Así, moldéame. Lo que necesites hacer, aquí estoy. Y entre más nos dejemos moldear, menos doloroso será. ¿Se dan cuenta? Si yo le digo, Señor, aquí estoy, porque si yo me rebelo, dice la palabra de Dios, te haré entender. Entonces regreso a Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque todas las cosas me van a moldear para cumplir ese propósito. Él sabe lo que va a hacer en cada circunstancia. Viene una tragedia a nuestras vidas, confiemos que Él lo usará para bien. Él lo va a usar para bien. Pablo tuvo una enfermedad en la carne y Dios lo usó para bien, para que Pablo no se exaltara. Pablo, saben que muchas de las cartas, creo que fueron 7, pero no tengo el dato exacto, pero alrededor de la mitad de las cartas de Pablo, o más de la mitad, fueron escritas ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y uno dirá, no, yo en la cárcel no hago nada y me quejaría y Dios, ¿por qué? Prediqué, pero ahí se puso a escribir. Entonces, todas esas cosas que Dios permitió en Pablo sirvieron para bien, no solo de él,
sino de nosotros que estamos estudiando esas cartas que escribió desde la cárcel. Fíjense la trascendencia de la obra que Dios permitió en Pablo. Todas las cosas ayudaron para bien. Entonces vuelvo a leer Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, seguro que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Les decía, es la palabra griega epiteleo, la va a completar. Y si para ellos tiene que permitir aflicciones, pruebas, lo va a hacer. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Miren lo que nos dice, a ver, si no entiendes, yo te voy a hacer entender el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pero Él nos va a hacer entender. Ahora vamos al versículo 30. Y a los que predestinó, ya vimos, trazó un plan, dado que nos conoció previamente, a los que predestinó, a estos también llamó. Todo cristiano debe tener claro que Él es el que nos llamó. De una u otra manera te llamó, te compartió el vecino. Yo les he contado un testimonio que narraba un día una persona que era, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? Un homeless que vivía en la calle y que ya se quería quitar la vida, y se acercó un perro que en su boca llevaba un fragmento del Nuevo Testamento, y con esa hoja fue suficiente para que él la leyera y ese día entregara su vida a Cristo. Porque Él nos llama de diferentes maneras y dice que nos llamó, y a los que nos llamó, a esos también ¿qué? Justificó. Esto me voy rápido porque quiero ir al punto central, pero justificó significa que ya nos declaró santos y sin culpa delante de Él. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero dice el 30, regreso al 30, y a los que justificó. ¿Cuándo sucedió eso de que nos justificó? Nos llamó, nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos en Jesús y ese día fuimos justificados. Y a estos también glorificó. Pero pregunta, porque dicen pasado. ¿Alguno aquí ya fue glorificado? ¿Cuándo seremos glorificados? En la resurrección de los muertos, cuando venga Cristo, los que estemos vivos, dice que este cuerpo se va a quedar, nos dará un cuerpo glorificado, primero los muertos y luego nosotros seremos arrebatados, se nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero es interesante que aquí habla en tiempo pasado. A los que justificó, a estos también glorificó. Recuerden que el tiempo de Dios es diferente. Él no es como, va a suceder mañana, estoy esperando. Dios está por encima del kairos, del tiempo, de las edades, y para Él es ya un hecho que todo nacido de nuevo ya ha sido glorificado. Para Él ya sucedió, pero nosotros no lo hemos visto hasta el día que venga Cristo. Amén. Pero todo sucedió gracias a la obra de Cristo. Avancemos al 31, unos versículos adelante, por favor, Katy. ¿Qué pues diremos a esto? A esto que acabamos de leer. Si Dios es por nosotros, si ya nos llamó, nos justificó, nos glorificó, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede quitarnos esto que Dios ya hizo? Porque vean que son afirmaciones. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. ¿Alguien te puede quitar eso? Tuvimos una serie que se llamó La seguridad de nuestra salvación, y ahí argumentábamos cómo un verdadero cristiano no puede perder la salvación, porque ya fue justificado y ya fue glorificado. Por eso dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En este sentido, no habla de otra cosa. Versículo 32, que es un versículo que a veces se usa muy mal, porque dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, fíjense, Él nos dio a su Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas. Y entonces uno de la prosperidad te dirá, ahí está, si te dio a su Hijo Jesucristo, ¿no te puede dar esa casa de 3 millones de pesos en tabachines? Si Él ya te dio a tu Hijo, ¿será difícil que te dé un viaje a Europa, un mes todo pagado y una cuenta de banco, y lo reducen a lo material? ¿Ustedes creen que se refiere aquí a cosas materiales? ¿Ha hablado de algo material en los versículos anteriores? Eso es lo importante de leer el contexto. Si hubiera estado hablando de cosas materiales y de repente se nos va a dar todas las cosas, pues todas las cosas materiales, pero aquí habla de cosas espirituales. Nos da su paz, su protección, nos ha dado su perdón, nos ha dado promesas eternas y Él lo va a cumplir. No habla de cosas vanas. ¿Se acuerdan el Salmo 24, 3 y 4? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas que vanas. Pero ¿cómo banalizan muchos ese versículo? Ahí está, si te dio a tu hijo, te puede dar eso, porque él es rico, tienes un padre rico, y entonces tú debes ser rico, etcétera, etcétera, cosas que hemos hablado y denunciado. El cristiano, Colosenses 3, 1 y 2, por eso tiene su mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo vivió muchas aflicciones. Vean Filipenses 4:11 que hemos leído. No lo digo porque tenga escasez, en ese momento no tenía escasez, pero he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Pablo pasó también hambre. Así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, regreso al 32 porque quiero ir a la parte final. El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, Él nos dio a Cristo a morir en la cruz en nuestro lugar, a pagar nuestros pecados, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas que Él permitirá, por eso van a obrar para bien, que es de lo que viene hablando. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Si tú has nacido de nuevo, ¿quién te puede acusar? ¿Quién puede decir, no, pues te vas a condenar? Si yo he nacido de nuevo, sé que Él ya me justificó y me glorificó. Amén. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice al final? Intercede por nosotros. ¿Por qué es necesaria la intercesión de Jesucristo? Si ya no pasáramos problemas, dificultades, aflicciones, pues no sería necesario que Cristo intercediera, pero dice aquí que Él intercede. Dice aquí que Él intercede por nosotros. Quiere decir que cada uno de nosotros en nuestras aflicciones, cuando oramos, Jesucristo mismo, fíjense que nos dio, que murió por nosotros, que gracias a Él tenemos entrada al Padre Celestial, que podemos orar en su nombre. Él también dice aquí que intercede por nosotros. Pero vamos al versículo 35, que es con el que quiero terminar. Escuchen muy bien, pongamos atención, vamos a guardar silencio, por favor. Dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vienen una serie de circunstancias que todo cristiano puede pasar. Tribulación. ¿La tribulación nos separará de Cristo a un verdadero cristiano? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro,
Espada significa problemas, guerra, conflictos. Nada de eso puede separar al cristiano del amor de Cristo. Pero quiero que vean que esas cosas están presentes en los cristianos. Nunca dice aquí, el cristiano no va a pasar tribulación, el cristiano no va a pasar angustia, no va a pasar persecución, no va a pasar hambre, ni desnudez, ni peligro de espada. Lo vamos a pasar, pero nada de eso separa al verdadero cristiano del amor de Cristo. Porque Él hace que todas las cosas ayudan a bien para formar a Cristo en nosotros. Y cuando venga tribulación, ¿qué va a pasar con el verdadero cristiano? Habrá prueba, habrá dolor, pero nada nos va a separar de su amor. Y cuando venga angustia, porque puede venir angustia, o venga guerra, o peligro, o hambre, o desnudez, esos dos conceptos hablan de pobreza. ¿Puede pasar el cristiano pobreza? Por supuesto, pero eso lo separará del amor de Cristo. Nada nos puede separar. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no conoce estas verdades? Que no sabe, porque veíamos Romanos 8:28 y sabemos, y no sabe. Y entonces en una iglesia le dijeron, mira, Cristo murió para que seas rico, se van a acabar tus problemas, no vas a tener dificultades, vas a poder tener ese coche, esa casa, Él va a cumplir tus sueños. ¿Qué va a pasar cuando pase hambre? O persecución, o tribulación, o angustia. En una de esas se aparta, se decepciona según él de Dios, pero ¿quién los decepcionó a ellos? El que les enseñó mal. Pero además ellos que no escudriñaron, porque si se acerca y le dice, fíjense, un día me dijo una persona que fue enseñada mal, ¿no? Que no iba a pasar tribulación ni angustia y que exitoso. Y cuando empezó a pasar problemas, fue con el pastor y le dijo, pastor, pues estoy pasando necesidad económica. Y usted dijo, a ver, mi hermano, dice, lo que pasa es que usted está en pecado. Por eso está pasando, tiene pecado. Pero le dijo, vamos a hacer una cosa. Ahorita vas a pactar con Dios. Bien abusado el amigo. Tú vas a dar una buena ofrenda y yo te voy a liberar de esa pobreza en el nombre de Jesús. Pero pacta con Dios. Así los manipulan. Ya estaremos viendo algunas cosas más. Entonces, es muy probable que muchos se amarguen, se alejen. Es muy probable que muchos de ellos ni siquiera nacieron de nuevo. Ni siquiera nacieron de nuevo y se apartarán por tener una mala enseñanza. No tienes que pasar pobreza, no tienes que pasar enfermedad. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo 4:20, que dice Pablo. Está narrando ahí algunas de las cosas que pasó y dice, Erasto era un hermano en Cristo. O sea, hay un buen nombre para un hijo, Erasto, mira. Bueno, si fuera, ya estoy adelantando. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé ¿qué? En Mileto ¿qué? Enfermo. A ver, Pablo que sanó enfermos, le falló con Trófimo, le falló, ¿por qué no dijo, a ver, antes de irme, sano en el nombre de Jesús y ya me voy? No, lo dejó enfermo. Y alguien te puede decir, es que Pablo no tenía la revelación de hoy, le faltó declarar la sanidad. Les digo, son barbaridades por desconocimiento de la palabra de Dios, pero el verdadero cristiano, el que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Dios se ha propuesto trazar un destino, que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y va a permitir de todo, pero a final de cuentas, nada va a separar al cristiano del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Uno de los países donde están viviendo una persecución muy tremenda, los cristianos saben dónde es, China. Parece que también es muy grave
en muchos otros lugares, pero en el norte de Corea, Norcorea. Pero ahí no hay tanta información porque Norcorea está cerrado, pero cerrado, cerrado. No dejan salir ni entrar información. Pero hay datos de misioneros que el evangelio está creciendo en China como en ningún otro país. En medio de una persecución, les cierran canales de YouTube, les cierran iglesias, les cierran todos. El evangelio está prevaleciendo. Todas las cosas ayudan a bien. Hoy que estamos enfrentando un gobierno que va a ir abiertamente contra la palabra de Dios, estoy seguro que esto va a obrar para bien, porque los cristianos tenemos que despertar y predicar el evangelio y seguir llevando adelante, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Al contrario, es un tiempo para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Vienen tiempos muy complicados, pero el cristiano sabe que va a obrar para bien. Viene persecución como nunca, hermanos. De verdad es impresionante las leyes que están avanzando, no solo en nuestro país, para la censura. Por eso siempre que iniciamos, yo no sé si se han dado cuenta que yo oro: Señor, gracias por este domingo que nos da la libertad de predicar la palabra. No sabemos si un día, quizás pronto, se quite esta libertad, nos cierren el lugar, qué sé yo. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Voy a abundar todavía en estos versículos en 8 días, pero vamos a dejarle aquí por hoy. Recuerden que todo lo que nos pasa, todo lo que Dios permite en tu vida, bueno y malo, es porque Él quiere formar a su Hijo en ti y en mí. Ahora sí que cooperemos, digámosle: Señor, aquí está mi vida. Haz como el alfarero con el barro. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a cerrar sus ojos y meditar. Si hoy tú has nacido de nuevo, puedes saberlo porque la evidencia es que guardas sus mandamientos, que hay un deseo firme y claro de obedecer su palabra. A lo mejor batallas en algún área, pero finalmente obedeces su palabra. Si hoy eres un nacido de nuevo, hay una promesa que hemos visto: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y Dios va a ir cumpliendo su propósito en ti y en mí. No cuestionemos por qué, sino preguntémosle a Dios: ¿para qué permites esto? ¿Qué quieres tratar en mi vida, en mi familia, en mi persona, en la iglesia? ¿Por qué lo permites, Señor? Muéstrame. Y créeme que Dios te va a mostrar que finalmente todo eso tiene un propósito: formar a Cristo en tu vida y en mi vida. Yo sé que pasaremos aflicciones. Algunos dicen: es que no saben la aflicción que estoy pasando, pero ya vimos la vida de Job. Pasó aflicciones que nadie de los que estamos aquí hemos vivido, y sin embargo glorificó a Dios porque él sabía que todas las cosas ayudan a bien. Vamos a ponernos de pie y yo te invito a que le des gracias. Quizás estás pasando una prueba, quizás estás pasando una dificultad, quizás alguna de ellas es consecuencia de tus actos. Hay que pedir perdón a Dios, pero tomémonos de su gracia. Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es tan clara, que nos dice que todo lo que permites en nuestra vida, bueno y malo, ayuda bien, que te has trazado un destino para nosotros: formar a Cristo en nosotros. Nos estás moldeando y a veces duele, Señor, y a veces nos rebelamos, pero tu palabra dice que nos harás entender. Cumple tu propósito en nosotros. Perdónanos si muchas veces perdimos la dirección y buscamos nuestro propósito y no el tuyo.
Tú vas a cumplir tu propósito en mí, Padre. Gracias, porque tu propósito es el mayor bien que podemos recibir de parte tuya. Gracias por Jesucristo, que murió en nuestro lugar por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque el día que creímos, comenzaste una buena obra y la vas a completar, la vas a acabar hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.